Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Entre todas ellas, hay una que ha intrigado a creyentes, filósofos y científicos por igual. Si todo tiene un origen, ¿de dónde vino Dios? Esta pregunta no es nueva. Durante siglos, grandes mentes han intentado comprender la existencia de Dios desde diferentes perspectivas. Es una cuestión que va más allá de la simple curiosidad, porque si logramos entender el concepto de Dios y su naturaleza, podríamos comprender mejor nuestro propósito y el significado de la vida misma. Para muchos, la idea de que algo no tenga un principio parece imposible. Nuestra experiencia en el mundo nos dice que todo lo que vemos tiene un origen. Nacemos, crecemos y morimos. Las estrellas en el cielo tienen un inicio y un final. Los ríos fluyen desde su fuente hasta el océano. Incluso las grandes civilizaciones han tenido su apogeo y su decadencia. Todo parece seguir un patrón de causa y efecto, pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Dios está sujeto a las mismas reglas que todo lo que conocemos? La respuesta a esta pregunta nos obliga a salir de nuestra forma habitual de pensar. Si Dios es el creador de todo, entonces no puede ser parte de su propia creación. No puede estar sujeto al tiempo, al espacio o a la causalidad, porque esas son cosas que Él mismo habría creado. En la Biblia encontramos muchas referencias que describen la eternidad de Dios. En el libro de los Salmos se nos dice: «Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios». Esta declaración es profunda, porque no solo dice que Dios existirá para siempre, sino que siempre ha existido. No hubo un momento en el que Dios comenzó a ser. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente y le pregunta su nombre, Dios responde: «Yo soy el que soy». Esta respuesta parece simple, pero es una de las declaraciones más poderosas sobre la naturaleza de Dios. No dice «yo fui» o «yo seré», sino «yo soy». Es decir, su existencia no depende de un pasado ni de un futuro. Es un eterno presente. Aquí es donde la mente humana encuentra un límite. Estamos acostumbrados a pensar en términos de tiempo lineal. Para nosotros hay un antes y un después, pero Dios, según la Biblia, no está dentro del tiempo. Es como si el tiempo fuera una historia escrita en un libro, y Dios fuera el autor. Mientras nosotros vivimos cada página una a una, Él ya conoce toda la historia de principio a fin, porque está fuera de ella. Pero más allá de la perspectiva bíblica, podemos explorar esta pregunta desde la filosofía. En la antigüedad, el filósofo Aristóteles habló sobre la necesidad de un primer motor inmóvil. Su idea era que todo lo que existe tiene una causa, pero si seguimos retrocediendo en la cadena de causas, llegamos a un punto donde debe haber algo que inició todo sin haber sido causado por nada más. Esa entidad, que no fue creada y que simplemente existe por sí misma, es lo que llamamos Dios. Tomás de Aquino, uno de los grandes pensadores cristianos, expandió esta idea y la convirtió en uno de los argumentos más sólidos para la existencia de Dios. Si todo lo que existe tiene una razón de ser, entonces debe haber una causa que no necesite una razón externa para existir. Un ser cuya existencia sea necesaria por su propia naturaleza. Pero esto nos lleva a una objeción común. Si todo necesita una causa, ¿por qué Dios no? La clave aquí es entender que la ley de causa y efecto se aplica solo a cosas que tienen un principio. Algo que no tiene un comienzo no necesita una causa. Dios, por definición, no es una cosa creada, sino el fundamento de toda existencia. Este concepto nos lleva a una idea aún más profunda. Si Dios no tiene principio ni fin, significa que su existencia no está determinada por factores externos, no depende del universo, de la materia, de la energía, ni de ninguna otra cosa para existir. Su existencia es absoluta, y es precisamente por esto que puede ser el creador de todo lo que conocemos. Sin embargo, aquí surge otra cuestión.
¿Cómo podemos comprender algo que no tiene inicio? Para nuestra mente, acostumbrada a ver el mundo en términos de pasado, presente y futuro, la idea de algo eterno es difícil de asimilar, pero eso no significa que sea imposible. Para ilustrarlo, pensemos en una película. Si un personaje dentro de la historia preguntara, ¿qué había antes de que existiera mi mundo?, la respuesta no se encontraría dentro de la película, sino en el director y el guionista, quienes existen fuera de la historia y no están limitados por su línea temporal. Lo mismo ocurre con Dios. No es un ser que surgió en algún momento, sino el ser necesario que sostiene toda la realidad. Sin Él, nada existiría. Pero entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios no tuvo un creador? ¿Es posible que haya algo aún más grande que Dios? ¿O es que nuestra comprensión del tiempo y la existencia sigue siendo demasiado limitada para captar la verdadera naturaleza de lo divino? Pero aquí es donde la mente humana enfrenta un desafío. Nos cuesta imaginar algo que no tenga un principio. En nuestra experiencia todo tiene un inicio y un final. Sin embargo, hay algo que hemos aprendido de la ciencia y la filosofía. La realidad es mucho más compleja de lo que percibimos. Para comprender mejor este concepto, es necesario analizar la relación entre Dios, el tiempo y la existencia misma. La física moderna ha demostrado que el tiempo no es una constante absoluta. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, demostró que el tiempo y el espacio están intrínsecamente conectados. El tiempo no es algo independiente, sino que forma parte del tejido mismo del universo. Esto es crucial, porque significa que el tiempo tuvo un inicio. Según la teoría del Big Bang, el universo comenzó a existir en un momento específico. Antes de ese evento, no había materia, ni energía, ni siquiera tiempo. Pero si el tiempo tuvo un comienzo, significa que Dios no pudo haber venido de ningún lado, porque el concepto de antes no se aplica fuera del tiempo. Dios no es un ser dentro del universo. Él es el creador del universo y por lo tanto del tiempo mismo. Esto nos lleva a otra pregunta fascinante. Si Dios existe fuera del tiempo, ¿cómo interactúa con nuestra realidad? ¿Cómo puede influir en un mundo que sí está sujeto al tiempo y al cambio? La respuesta se encuentra en la misma naturaleza de Dios. En la Biblia, Dios se describe como omnipresente y omnisciente. No está limitado por el tiempo, pero puede actuar dentro de él. Es como si estuviera viendo una película completa, mientras los personajes solo pueden experimentar un momento a la vez. Dios no necesita esperar para conocer el futuro. Para Él, todo ya está presente. Esto explica por qué en la Biblia encontramos profecías y revelaciones sobre eventos que aún no han ocurrido desde nuestra perspectiva. Para nosotros, el futuro es incierto, pero para Dios, todo está claramente definido. Este concepto es tan profundo que muchos científicos han intentado explicarlo desde una perspectiva matemática y física. Algunos teóricos han planteado la posibilidad de dimensiones más allá de las que conocemos. Si vivimos en un universo de 3 dimensiones espaciales más el tiempo, es posible que Dios exista en una realidad con dimensiones superiores, lo que explicaría su capacidad para interactuar con nuestra existencia de formas que no podemos comprender completamente. Pero hay otra cuestión aún más intrigante. Si Dios no tuvo un principio y existe fuera del tiempo, ¿qué significa esto para nosotros como seres humanos? Desde una perspectiva filosófica, esto implica que nuestra existencia tiene un propósito más allá de lo material. Si Dios es eterno, entonces los valores que emanan de Él también lo son. Conceptos como la justicia, el amor, la moral y la verdad no son meras construcciones humanas, sino principios que trascienden el tiempo y la cultura. Esto también significa que nuestra relación con Dios no está limitada por el tiempo. Según la Biblia, Dios ofrece vida eterna a aquellos que buscan una relación con Él. Y si Dios es eterno, entonces la promesa de la vida eterna cobra un nuevo significado.
No se trata simplemente de una existencia sin fin, sino de una conexión con el ser, que es la fuente de toda existencia. Pero esto nos lleva a una última pregunta. Si Dios es eterno y perfecto, ¿por qué creó el universo? ¿Qué propósito tiene nuestra existencia en este vasto esquema cósmico? Aquí es donde la teología y la filosofía convergen en una respuesta sorprendente. La Biblia enseña que Dios creó el universo por amor. No porque necesitara algo, sino porque su naturaleza es dar vida y compartir su gloria con sus criaturas. El hecho de que podamos hacer preguntas sobre la existencia de Dios es en sí mismo un reflejo de algo más grande. No somos seres sin propósito en un universo sin sentido. Fuimos diseñados con la capacidad de razonar, de amar y de buscar respuestas porque nuestra existencia no es un accidente, sino parte de un plan divino. Así que la próxima vez que alguien pregunte ¿de dónde vino Dios?, la mejor respuesta es que Dios no vino de ninguna parte, porque simplemente es. Su existencia es la base de todo lo que conocemos. Sin Él, nada existiría. Pero esto nos deja con una reflexión. Si Dios es real, si es eterno y si creó este universo con un propósito, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Estamos viviendo de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados? La existencia de Dios no es solo una cuestión filosófica o científica, es una cuestión personal. Si Dios es real, entonces conocerlo es la pregunta más importante que podemos hacernos. Hemos explorado cómo Dios es eterno, cómo su existencia trasciende el tiempo y cómo su relación con el universo es completamente diferente a la nuestra. Hemos visto que no tuvo un principio, porque el tiempo mismo es una creación suya. Pero aún hay muchas preguntas que podemos hacernos sobre la naturaleza de Dios, preguntas que nos llevan a reflexionar sobre el verdadero significado de su existencia y nuestra relación con Él. Si Dios no tiene origen y es el creador de todo lo que existe, entonces, ¿qué significa realmente su eternidad? ¿Cómo podemos comprender algo que nunca comenzó y nunca terminará? Para nuestra mente finita, esto es un concepto difícil de asimilar. Imaginemos por un momento la existencia sin tiempo. Para nosotros, todo está ligado a un antes y un después, pero para Dios, todo simplemente es. No hay un pasado lejano ni un futuro incierto. Todo ocurre dentro de su conocimiento absoluto, en un eterno presente donde todo lo que ha sido y todo lo que será ya es conocido por Él. Esto nos lleva a una de las cuestiones más profundas de la filosofía y la teología. ¿Cómo influye esto en nuestra percepción de la realidad? Si Dios existe fuera del tiempo y el espacio, entonces la realidad, tal como la conocemos, es solo una fracción de la existencia total. El universo físico que podemos ver, tocar y medir es apenas un reflejo de algo mucho más grande. Aquí es donde muchas corrientes filosóficas y científicas han intentado aproximarse a una respuesta. En la física cuántica, por ejemplo, se habla de la posibilidad de múltiples dimensiones, universos paralelos y realidades que coexisten más allá de nuestra comprensión. Algunos han teorizado que Dios podría existir en una dimensión superior, donde el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente. Desde nuestra perspectiva, vemos la historia desarrollándose en una línea de causa y efecto, pero desde la perspectiva de Dios, todo está completo. Esto nos lleva a otra pregunta. Si Dios es eterno e inmutable, ¿cómo interactúa con el mundo que cambia constantemente? En la Biblia, vemos un Dios que actúa, que habla con los profetas, que interviene en la historia de la humanidad. Pero si Él no está sujeto al tiempo, ¿cómo puede hacerlo? Aquí es donde entra en juego la idea de la omnipresencia y la omnisciencia. Dios no necesita viajar de un punto a otro ni esperar a que algo ocurra para conocerlo. Su presencia abarca todo lo existente y su conocimiento no tiene límites.
Esto significa que puede actuar en la historia sin ser parte de su flujo temporal. Desde nuestra perspectiva, parece que Dios obra en ciertos momentos de la historia, pero en realidad todo su accionar es parte de un plan completo que ya existe en su totalidad. Pero esto plantea otra cuestión aún más profunda. Si Dios conoce el futuro, ¿significa eso que todo está predestinado? ¿Tenemos realmente libre albedrío? ¿O nuestras acciones ya están determinadas por un plan divino? Esta es una pregunta que ha sido debatida por siglos. Algunos argumentan que, si Dios ya sabe lo que ocurrirá, entonces nuestras decisiones no son realmente nuestras, sino simplemente el cumplimiento de algo que ya está escrito. Pero otros sostienen que el conocimiento de Dios no anula la libertad humana. Es decir, Dios puede conocer el futuro sin forzarnos a actuar de cierta manera. Un ejemplo de esto sería un maestro que conoce bien a sus alumnos y puede predecir con exactitud sus respuestas en un examen. Pero el hecho de que lo sepa no significa que los alumnos no tengan la libertad de responder por sí mismos. Este dilema nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. Si somos seres creados con la capacidad de elegir, significa que nuestra existencia tiene un propósito más allá de simplemente seguir un destino fijo. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, decidir y buscar la verdad. Y en esa búsqueda, inevitablemente nos enfrentamos a la cuestión fundamental de su existencia. Si Dios es eterno y está más allá de nuestra comprensión, entonces nunca podremos entenderlo por completo. Pero eso no significa que no podamos conocerlo. En la Biblia, Dios no se presenta simplemente como una fuerza impersonal del universo, sino como un ser con quien se puede tener una relación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos un Dios que habla, que guía, que escucha y que responde. Un Dios que no solo creó el universo, sino que también se interesa por cada ser humano. Esto nos lleva a otra cuestión. Si Dios es tan grande, tan eterno y tan poderoso, ¿por qué se preocupa por nosotros? En comparación con la inmensidad del cosmos, la existencia humana parece insignificante. Sin embargo, la Biblia nos dice que cada vida tiene un valor infinito para Dios. Aquí es donde el mensaje central de las Escrituras cobra sentido. Dios no solo creó el universo y lo dejó funcionando por sí mismo. Desde el principio, su deseo ha sido tener una relación con su creación. No somos solo seres accidentales en un universo sin propósito. Somos parte de un diseño divino y nuestra existencia tiene un significado profundo. Esto nos lleva a la última gran pregunta de este análisis. Si Dios es eterno, ¿qué significa eso para nuestra vida después de la muerte? Si Dios no tiene principio ni fin, y si nuestra alma es creada a su imagen y semejanza, ¿eso implica que también fuimos hechos para la eternidad? La respuesta a esta pregunta es uno de los temas más trascendentales de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se nos habla de la promesa de vida eterna. Jesús mismo dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Esto significa que la eternidad de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que nos afecta directamente. Si Dios es eterno, si su existencia no tiene límites y si nuestra alma fue creada para existir más allá de esta vida, entonces cada decisión que tomamos en este mundo tiene un peso eterno. Nuestra relación con Dios no se trata solo de este momento presente, sino de algo que trasciende el tiempo mismo. Con esta reflexión, cerramos este análisis. Pero ahora quiero dejarte con una última pregunta. Si Dios es eterno y nos ha dado la oportunidad de conocerlo, ¿qué estamos haciendo con esa oportunidad? ¿Estamos buscando respuestas o estamos ignorando la realidad más importante del universo? Déjamelo en los comentarios y sigamos explorando juntos estos grandes misterios. Nos vemos en el próximo video.